SER Podcast. ¿Por qué Lovro Mayer, Axel? Porque yo creo que la pregunta sobre qué futuro le espera a Croacia es una que ya nos empezamos a hacer, sobre todo teniendo en cuenta la edad avanzada de varios de sus titulares, y porque entendemos que es uno de los jugadores que va a ser protagonista en ese futuro y que podría tener hoy su oportunidad en el partido por el tercer y cuarto puesto, ya que es uno de los jugadores creativos jóvenes que puede dar relevo a esos centrocampistas tan espectaculares que ha tenido el país balcánico en los últimos años. Coacher. La bestia Lukaku que orienta balón. La fa Brasil. La pulga, pegale. Esto es Los Cromos de Axel y Bruno. Qatar 2022. Lovro Mayer no tenía ni 6 meses cuando Davor Šuker marcó el golazo a Francia, que puso patas arriba ese Mundial de Francia 1998. Fue el primer Mundial en que Croacia participaba como selección de pleno derecho. Y los Boban, Asanovic, Jarni, Šuker y compañía la liaron, pero bien. Nuestro protagonista de hoy es imposible que recuerde ese Mundial porque tenía solo unos meses, pero seguro que ha visto los goles repetidos una y mil veces. Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Una curiosidad, no sé si recuerdas dónde viviste el Mundial, porque no sé si sería el último que viviste solo como aficionado, Axel. Sí, es el último que viví solo como aficionado, porque en 2002 ya estaba empezando a hacer cosas en la radio, en otra emisora, y sí, es el último que vivo, digamos, sin que tenga nada que ver con mi trabajo. Bueno, lo recuerdo de verlo en casa, en el piso antiguo, porque nos mudamos en el 2000, o sea que en el 98 todavía estaba en el piso en el que crecí. Y bueno, recuerdo que los partidos decisivos de Croacia ya los viví de vacaciones. Creo que estaba en Mallorca ya pasando el verano y recuerdo de ver en el hotel, sobre todo el Croacia-Alemania, que es 0-3 para Croacia. Era un hotel en el que había muchísimos turistas alemanes y recuerdo el impacto que causó en el hall del hotel con el televisor puesto. El gol de Robert Jarni, sobre todo, lo recuerdo como muy icónico. Yo las semifinales, la mítica semifinal me la perdí por una historia que teníamos con mis padres. Ese partido entre Croacia y Francia no lo pude ver. Me acuerdo muchísimo de la final porque teníamos unos vecinos franceses en el apartamento en Benicàssim y la liaron bastante también. Yo iba además con Brasil y me fastidió bastante en esa final tener que oír las celebraciones de mis vecinos franceses. Bueno, vamos al lío porque hoy tenemos tercer y cuarto puesto. Por cierto, si atendemos a las declaraciones de los protagonistas, se la toman más en serio de lo que a muchos periodistas nos puede parecer, ¿eh? El Croacia-Marruecos a partir de las 4 de la tarde en el Khalifa Internacional. Y bueno, vamos a enfocar la previa de ese partido hablando de la figura de Lovro Mayer, Axel, que teniendo en cuenta su calidad, era uno de los primeros cambios también para Zlatko Dalic en los partidos en los que había algo en juego, por decirlo claramente. No ha sido titular, pero yo creo que, como decías en la introducción, podría perfectamente ser uno de los que viera la luz de estar en el 11 titular, viendo lo que ha hecho en el Mundial y que es uno de los jóvenes que tiene que ser importante en la siguiente generación, vaya. Sí, yo creo que tiene... A ver, le han puesto en algún momento también el apodo del nuevo Modric, yo creo que por parecido físico, el pelito, el color del pelo, que lo lleva largo... Pero bueno, yo creo que hay que decir que no va a ser Luka Modric, pese a que es un jugador que se mueve por zonas parecidas a las de Luka Modric y que puede jugar de interior en 4-3-3, que de hecho en los minutos que ha jugado lo han ubicado ahí en este Mundial, aunque a nivel de clubes lo hemos visto incluso partir desde un costado, lo hemos visto ser media punta clásico. Pero bueno, es un jugador que tiene que ser importante en ese relevo generacional y yo creo que lo va a ser siempre y cuando tengamos todos claro que Luka Modric no va a ser, ¿no? Es un jugador que tiene cierta capacidad para hacer gol y eso es importante en un centrocampista ofensivo y que bueno, cuando sale del Dinamo de Zagreb para ir al Rennes, pues en Zagreb había, bueno...
bastante convicción de que se marchaba el jugador más interesante que tenían en aquel momento. Recuerdo que jugó la previa de Champions contra Sheriff Tiraspol y ya era su último partido, ya se sabía que se iba al Rennes, perdieron contra Sheriff Tiraspol esa previa, y la sensación que quedaba era que el Dinamo de Zagreb se quedaba bastante huérfano de calidad en tres cuartos una vez se le marchaba a Lovro Mayer. Me parece muy importante lo que comentas, que no le pese demasiado ese apodo del nuevo Modric, porque es verdad que no va a ser Modric ni en cuanto a talento, ni tampoco en cuanto al tipo de jugador. Creo que ninguna de las dos. Es curiosa la trayectoria de Mayer. Él es aficionado del Dinamo de Zagreb, estuvo en el club entre los 8 y los 12 años, sale del Dinamo de Zagreb, a los 12 se va al Lokomotiv de Zagreb, debuta de hecho allí en la primera división de Croacia, empieza a destacar, es elegido mejor jugador joven de la Liga Croata en la 17-18, y es ese verano cuando le vuelve a fichar el Dinamo de Zagreb. Él entonces tenía 20 años. Nos atendió el otro día Nenad Bjelica, que precisamente le tuvo en el banquillo. No le dio muchas oportunidades. Axel, he estado leyendo que coincidía que estaba Dani Olmo también en el equipo y jugando en la misma posición. Era titularísimo Dani Olmo en esa media punta. Ya había cambiado Dani Olmo de la banda al centro en el club croata, y no le entraban los dos jugadores a Bjelica, y al principio lo pasó mal un futbolista como Mayer, Axel. Sí. Bueno, le costó. De hecho, es llamativo ya no solo esta cuestión de que le costara hacerse un hueco en Dinamo de Zagreb, sino el hecho de que lo tuviera en la cantera durante 4 años Dinamo de Zagreb y lo descartara, y tuviera que volver a empezar en equipos muy modestos. Luego acabó en la cantera de Lokomotiv, que es el segundo equipo de la ciudad ahora mismo y que ha tenido vínculos con el Dinamo de Zagreb importantes en los últimos años, pero realmente es llamativo, ¿no? Que no es un producto por el que apostara el Dinamo de Zagreb desde niño y fuera superando todos los escalones hasta llegar al primer equipo, sino que tuvo que volver a empezar, debutar en primera división con el Lokomotiv de Zagreb, y ahí, una vez ya lo vieron en la élite, volver a ficharlo el Dinamo para su primer equipo. Hasta el punto que, bueno, lo pasó mal, estuvo a punto de marcharse al Birmingham, y cuando se fue Olmo, ya Mayer empezó a destacar, y solo duró una temporada. Hizo una temporada muy buena en el Dinamo de Zagreb, y solo duró esa temporada porque ya lo firmó el Rennes, donde al menos yo lo he podido ver un poquito más de lo que le había visto en el Dinamo de Zagreb, donde tan solo en competiciones europeas le había podido ver. Como juega en el Rennes, Axel, hemos llamado al gran Andrés Onrubia, que me parece que le pillamos en el hotel todavía, que está a punto de irse para ver ese Croacia-Marruecos. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué te está pareciendo Lovro Mayer en este Mundial, de su trayectoria también en el Rennes? ¿Qué valoración haces? Bueno, en el Mundial es verdad que tampoco le hemos visto mucho, ¿no? Porque el centro del campo de Croacia es inamovible, pero como bien ha comentado Axel, yo creo que poco a poco se tiene que hacer esa transición, ¿no? De Modric a Lovro Mayer. Empezó muy fuerte en el Rennes la temporada pasada. Es verdad que en el Rennes no es el mismo sistema que en Croacia, ¿no? Croacia es 4-3-3 y el Rennes juega en 4-4-2, pero hay una particularidad en ataque, ¿no? Que los 4 de arriba, que por ejemplo Mayer a veces empieza en la derecha o incluso de segundo punta para bajar a recibir a veces entre líneas, no tienen posición fija, o sea, les podemos ver en cualquier zona del campo, y esa libertad pues quizá le potenció bastante la temporada pasada. Este año quizá le he visto algo más irregular. Es verdad que la calidad la sigue manteniendo intacta, ¿no? Es un jugador además muy agresivo en el último tercio, tanto para trazar rupturas al espacio y en la banda derecha, como para recibir al pie y buscar un último pase, y me parece un jugador con una calidad extraordinaria, aunque hay que pedirle quizá un pelín más de regularidad, ¿no? Para considerarle un jugador que pueda dar el salto a un equipo mayor, ¿no? Es un futbolista con muy buen golpeo, se encarga habitualmente de faltas indirectas, faltas directas incluso también, corners y demás. Tiene buen regate, promedia prácticamente, son 2 pases clave por partido de Europa League esta temporada, que está muy bien. Son 2 ocasiones generadas a través de sus pases en Europa League. Si te pregunto la mayor virtud que crees que tiene Lovro Mayer, Andrés, ¿cuál dirías que es?
Yo creo que como esconde la pelota, ¿no? O sea, creo que es un jugador que esconde muy bien el balón, o sea, te la ofrece y luego la esconde de maravilla, y luego lo bien que marca los tiempos, ¿no? Creo que es un media, bueno, no sé si considerarle interior, volante, media punta, porque ha jugado en las tres posiciones y en las tres también ha rendido bien, aunque yo creo que cerca de la base también es un futbolista aprovechable, pero como digo, esconde muy bien el balón, luego marca los tiempos de forma brillante, y creo que ahí es esa inteligencia de juego lo que más le caracteriza. Luego obviamente el golpeo también, como bien has contado Bruno, es una de sus mayores armas, pero yo creo que esa capacidad para esconder el balón, ¿no? y para intentar regatear me parece de lo mejor que tiene el croata. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué futuro le ves a Lovro Mayer a corto plazo? ¿Le ves mucho más tiempo en Rennes? ¿De qué se habla en Francia con respecto a su futuro? Bueno, en Francia se ha hablado incluso de que el Atlético de Madrid le quería en verano. El problema es que el Rennes en los últimos años ha cambiado un poco su política. Antes era un club más vendedor, ahora pues se ha propuesto hacer un proyecto ambicioso a corto o medio plazo. Por ejemplo, Mastan Terrier, que es el mejor delantero que tienen, no le dejan salir por menos de 45 millones, y en Francia se habla que una cifra parecida, entre 35 y 40 pide el conjunto bretón por Mayer. Yo creo que por esa cantidad solo un equipo de la Premier o el PSG, que de hecho se ha hablado de un interés del PSG reciente, puede pagar una cifra tan alta. Entonces yo creo que su próximo destino, viendo lo que pide el Rennes, va a ser la Premier League, ¿no? Andrés, estoy leyendo en tu Instagram, dice: último día en el estadio donde entrena Francia, un mes entero aquí. Ojalá el domingo la Copa llegue a París. Un periodista del diario AS, de la sección de Internacional, no puede decir tan abiertamente que va con Francia. Esto es un escándalo. A ver, pero esto es por el fútbol, ¿no? O sea, por el fútbol. Pero que solo voy ahí, o sea, es verdad que a mí me beneficia en el ámbito laboral, ¿no? Que gane Francia. O sea, si gana Argentina, obviamente también estaré contento porque será el Mundial de Messi, pero yo quiero que gane Francia porque el fútbol, he visto prácticamente crecer a todos los integrantes de esa selección, salvo alguna contada excepción, y por eso prefiero que ganen, pero por un apego que tengo a su fútbol, no por otra cosa. Bueno, cuéntale también a Axel lo que me has contado en el desayuno a mí esta mañana. Los reportajes que te vas a calzar este mes si gana Francia. Sí, bueno, Axel, yo no sé si estás al tanto de ahora mismo en los últimos años la explosión de jugadores de la región de Isla de Francia, ¿no? O sea, hay está saliendo un montón de futbolistas de allí. En la actual selección francesa hay 8 jugadores que han salido de Île-de-France, y yo, si gana Francia, pues quería hacer como un serial en el periódico de ir al primer equipo de cada campeón del mundo que se ha formado ahí, y que pues contar un poco cómo se forman allí los futbolistas. ¿Qué te parece, Axel? Me parece un muy buen reportaje. Me parece muy interesante. A ver, hay que decir una cosa, tampoco es raro que salgan tantos de Île-de-France, porque no tengo los datos, pero tiene que ser una de las zonas más pobladas del país. No sé si en cuanto a región, porque no es tan grande, pero claro, es área metropolitana de París, ¿no? Ahí vive muchísima gente. Pero lo de ir a visitar los clubes formadores, el primer club formador de cada internacional, bueno, pues estoy deseando ya leerlo, y además es el tipo de reportaje que me gustaría hacer, ir a esos clubes a conocerlos y hablar de los inicios de esos internacionales. Andrés, gracias por acompañarnos. Te has currado un mundialazo. Para la gente que no lo haya leído todavía, por ejemplo, hoy hay una entrevista de Andrés Onrubia y Eritz Gabilondo a Djorkaeff en el diario AS, que es muy recomendable siempre de leer. Y nada, que ha sido tu debut en el mundial, pero bueno, está claro que no va a ser el último, Andrés, así que nada, espero que hayas disfrutado del mundial, y nada, te envío un abrazo radiofónico y luego te lo daré también en persona. Bueno, muchas gracias, Bruno y Axel, por la invitación, y también daros la enhorabuena por este programa de Dos Cromos, que ha sido muy dinámico y que nos ha servido para conocer historias de jugadores no tan conocidos para el mundo del fútbol. Un abrazo. Un abrazo, Andrés Onrubia. Seguimos con el programa. Axel, yo, fíjate, por decir también alguna cosa mala de Lovro Mayer, te tengo que reconocer, me fastidió mucho. Ya ha marcado con la selección en el Mundial. Es verdad que marcó, creo que era el 4º gol contra Canadá, no sé si era el 4º o el 3º, me da igual. Yo marco un gol en un Mundial y me vuelvo absolutamente loco, y más si es un gol en un partido en el que está ganando mi equipo.
que es que no lo celebró. O sea, es que me parece que es el único punto que me hace dudar del futuro de Maier, es que le veo muy frío, y por eso, por ejemplo, me parece imposible que alcance una figura como la de Luka Modric, porque por calidad sí que me parece un futbolista llamado a hacer cosas muy importantes, pero me parece un jugador, y pongo como ejemplo ese gol que le marcó a Canadá, muy frío. Sí, puede tener ese puntito no tan competitivo, no tan caliente, no tan expresivo. Y sí, yo creo que es un jugador que insinúa cosas muy interesantes, pero que todavía le falta algo para ser superélite, ¿no? Y bueno, por esta razón creo que tenemos las dudas acerca... A ver, las dudas. Yo tengo la certeza casi de que no va a ser Luka Modric. Es que me parece que de Modric sale uno cada muchísimos años, ¿no? Y que salga en el mismo país, además, pues sería una coincidencia difícil de explicar, ¿no? Por eso creemos que no va a ser Modric, pero sí un jugador interesante. Yo creo que a Croacia ahora lo que le va a pasar, y eso les ocurre a muchos equipos que han tenido éxito, y a equipos que tienen que relevar a jugadores legendarios, es que si lo mide todo en función a lo que ha sido y a lo que ha tenido, le va a costar más. Creo que tiene que reubicarse, recordar el tamaño del país, recordar el tamaño de su fútbol, y a partir de ahí pues saber que hacer cuartos de final en un mundial pues es un reto estimulante y es un reto ambicioso. Por mucho que hayan hecho 2 semifinales seguidas, no hay que asumir eso como lo normal. Correcto, sí, sí. Por cerrar con Maier, leía también que su padre fue luchador de taekwondo y kickboxing, además profesional y de los buenos, y bueno, el hijo le salió un poco diferente, le salió futbolista. Ya encarando, aunque sea rápidamente, este tercer y cuarto puesto, este Croacia-Marruecos, Axel, si había 2 equipos que se podían tomar en serio este partido, lo que es un tercer y cuarto puesto en el Mundial, y no estar permanentemente acordándose de que podrían estar mañana en la final, serían seguramente estos 2. Vete a saber si vuelven a llegar, lo que decías ahora, ¿no? Y no es lo mismo contarle a tus nietos que fuiste tercero en un Mundial que cuarto, y de hecho, escuchando la rueda de prensa de ayer de Croacia, tanto Dalic como Kovacic hablaban permanentemente de la medalla de bronce. Y no me parece casualidad en un país tan polideportivo como Croacia. Son buenísimos en básquet, en waterpolo, balonmano. No me parece casualidad, y lo encaran realmente como intentar ser medalla de bronce del Mundial, ¿eh? No, al final, bueno, muchas veces se mide, de hecho siempre se mide, hay países que la diferencia entre el mejor mundial de su historia y el segundo mejor mundial de su historia es ser tercero o ser cuarto, ¿no? Por ejemplo, en el último tercer y cuarto puesto, Bélgica quedó tercera y de esa manera superó a la selección del 86, que había quedado cuarta. O sea que sí es un detalle importante, y más para, sobre todo, Marruecos, ¿no? Yo entiendo que para Croacia, pese a esas declaraciones que mencionas, y pese a que al final es mucho mejor ser tercero que ser cuarto, pues ellos vienen de ser segundos, ellos ya fueron terceros en el 98, bueno, en cierto modo ya conocen esa sensación, pero para Marruecos tiene que ser un partido estimulante, tiene que ser un partido muy estimulante. Yo entiendo que les frustrara quedarse fuera, perder contra Francia en un partido en el que jugaron un muy buen fútbol, pero bueno, han tenido 2-3 días para limpiar la mente y pensar que puede ser absolutamente histórico conseguir una tercera plaza, que vamos a ver quién la iguala, quién la supera en el fútbol africano. Pues pueden pasar décadas hasta que alguien consiga eso. Axel, antes de cerrar con los puntos del ranking, me llama mucho también la atención que este Mundial ha ejercido de guillotina, vamos a decir, de muchos entrenadores, o al menos ha supuesto el final de ciclo de muchos entrenadores, además entrenadores, algunos de ellos importantes, en selecciones importantes. Evidentemente lo más sonado, lo de Tite con Brasil, ya hemos hablado muchísimo de Luis Enrique con España, hablabas el otro día en el larguero con Roberto Martínez, que deja el cargo de seleccionador de Bélgica, pero hay muchos más casos. El técnico de Ghana, Otto Addo, también lo ha dejado, a pesar de, creo que firmó una buena fase de grupos la selección ganesa. Paulo Bento ha cerrado su ciclo también en Corea del Sur. Está un poco en el aire, hay 2 casos, el de Gustavo Alfaro en Ecuador y John Herdman en Canadá. Bueno, hay mucho caso de entrenador que ha cerrado su momento, y bueno, hay otros también en el aire, jugadores como Gareth Southgate, Diego Alonso, que parece que podría salir también de Uruguay. Bueno, ahí está cerrando mucho ciclo este Mundial de Qatar 2022 de seleccionadores, ¿eh? Sí, a ver, al final el puesto de seleccionador
muchas veces acaba con un ciclo mundialista. O sea, ya es la naturaleza del cargo, ¿no? Es un cargo que además para muchos entrenadores es diferente a lo que suelen hacer de dirigir en el día a día, y muchas veces ya se marcan un mundial como fin de ciclo independientemente del resultado. Y luego está la segunda cuestión, que es que alcanzar las expectativas suele ser difícil porque todo el mundo tiene expectativas muy altas y no pueden todos alcanzar las expectativas tan altas. O sea, si hay 8 equipos que quieren ser campeones, pues 7 fallan. Si hay 14 que piensan que pueden llegar a semifinales, pues hay 10 que no. Si cuartos de final es un buen resultado para 20, pues hay 12 que no lo consiguen, ¿no? Por todo eso me parece que es algo habitual y algo lógico que ocurra. Luego hay casos diferentes, casos de éxito, casos de mucho estímulo. Tengo mucho interés por saber qué va a hacer Walid Regragui, porque en su caso seguramente si se acabara el ciclo sería por otra cuestión, porque vendría interés desde fuera, ¿no? Porque ha hecho un gran mundial y le podría venir la oportunidad en el fútbol europeo. Bueno, yo creo que es una de las incógnitas que nos deja este mundial, que va a ser de la carrera de Walid Regragui, porque entiendo que también intentar ganar la Copa África con Marruecos, que solo tiene una y que hace muchos años que no la gana, puede ser una ambición para él. Totalmente. Vamos ya con el ranking. Es el penúltimo ya, porque, bueno, el antepenúltimo, porque tendremos que hacer el de mañana con el tercer y cuarto puesto y ya cerraremos después de la final. 4, 6 y 8 puntos por ser el de la anterior semifinal, el de la semifinal que jugaron Marruecos y Francia. Los 4 puntos de Axel son ¿para quién? Para Rafael Varane, que hizo un gran partido, con una salvada sobre todo providencial, con mucha solidez, iniciando la jugada del primer gol con un buen pase, así que para Varane, que creo que jugó el mejor partido en tiempo que yo le he visto. Hemos coincidido ahí. Es verdad que en ese pase del primer gol creo que hay un error muy, muy importante del Yamik, del central de Marruecos. No tiene que ir a ese balón si no va a llegar seguro. Pero el pase de Varane es muy bueno y es de los que rompe líneas, y además en defensa hizo un gran partido, siendo otra vez el líder. Yo estoy de acuerdo con Axel. 4 puntos para Varane. ¿Los 6 para quién? Para Antoine Griezmann. Creo que Antoine Griezmann estuvo sensacional, sobre todo en trabajo defensivo. La verdad es que impresionó la cantidad de acciones en las que estuvo ayudando atrás y luego originando acciones de ataque también. Otro partido muy muy bueno de Griezmann. Yo le he dado 6 puntos a Unai. Me emocionó, lo tengo que decir así de claro, me emocionó la capacidad de reacción, el amor propio que le vi en el campo al futbolista de Marruecos. Realmente la reacción inicial de la selección marroquí pasó por sus botas, por su claridad en los pases y el orgullo y amor propio, y me parece que firmó un gran partido a pesar de la eliminación. 6 puntos para Unai. ¿Y los 8 de Axel son para...? Bueno, pues yo en lo que has dicho de Varane no he coincidido en una cosa. No he coincidido en que fuera el líder, porque para mí el mejor jugador del partido fue Konaté, el otro central, que creo que estuvo impresionante. O sea, la cantidad de acciones ganadoras abajo, decisivas, de evitar último pase, cortes, como para plantearse que sea titular en la final, si puede, porque es uno de los que creo que ayer no entrenó, pero generando la duda. Yo, vamos, si estuvieran todos bien, yo mañana salía con Konaté, Varane otra vez y dejaba fuera a Upamecano. O sea, hay un debate chulo ahí entre Konaté y Upamecano. Es verdad que estuvo sensacional, que firmó un gran partido. Yo le he dado los 8 puntos a Antoine Griezmann, que creo por todo, por el liderazgo, por la cantidad de... fue el segundo jugador que más balones recuperó en el partido, con 9 recuperaciones, siendo un centrocampista más ofensivo que otra cosa. Muchas acciones dentro del área, 3 despejes dentro del área. Bueno, creo que firmó un partido brutal y que opta, por la cantidad de puntos que tiene, opta a ser primero. Te tengo que decir, Axel, que tengo una persona que me va haciendo el recuento para no de alguna manera modificar y alterar mi posibilidad de poner puntos a uno u otro, antes de no condicionarme, antes de dar los puntos. Pero bueno, ya te digo que Griezmann debe ser uno de los que opta a ser nuestro número 1 en el ranking, Tiene que estar entre Griezmann y Messi, ¿no? Yo creo, más o menos, por la sensación que tengo.
por ahí debe ir. Creo que es la sensación que tenemos los dos. Nada, Axel, disfruta del tercer y cuarto puesto. Nos volvemos a escuchar mañana. Tendremos el último cromo propiamente con otro jugador de la final y disfrutaremos muchísimo de esa previa de la final en un nuevo episodio, en este caso mañana. Gracias, Axel. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros nos vamos, ya sabéis que todo esto ha nacido de la cabeza del gran Roberto García. Miguel Hijos ha estado pendiente en Madrid de que todo esto sonara bien y nada, nosotros volvemos mañana, nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio. Hasta entonces. Los cromos de Axel y Bruno Qatar 2022 es un podcast diario de SER Podcast y la redacción de deportes de la cadena SER. Dirigido por Bruno Alemany y Axel Torres y realizado por Carlos Nicolás y Miguel Hijosa. Cadena SER. La radio.